el que quiera, después le puedo mandar por email los textos, digamos, de referencia. Vieron que este año se cumplen 50 años del 68 y 100 de la Reforma, y ha estado todo el año, obviamente, cargado de actividades, donde aparecen las preguntas, bueno, ¿qué pasó hace 100 años? ¿Por qué es tan famoso? ¿Qué pasó hace 100 años? ¿Qué pasó hace 50? Y por supuesto, inmediatamente, bueno, ¿qué pasa hoy? ¿No? Y aparece, digamos, la discusión, la conversación sobre los distintos momentos, sus características, los programas, las formas de acción, etc. Hemos dividido así, en principio, la conversación. Yo voy a hablar un poco de lo que pasó hace 50 años y Cristian va a hablar más bien de nuestra actualidad, pero convenimos en traer a la conversación a Brasil. No sé si ustedes saben, bueno, pero en Brasil, en fin, están pasando algunas cosas importantes que por supuesto, en fin, cargan la agenda, entonces vamos a incluir a Brasil también, o sea, Argentina, Brasil. Si a alguien le interesa un estudio comparativo del movimiento estudiantil de Brasil con el argentino, yo algo voy a balbucear, se lo mando. En fin, unas cosas mínimas de... Ustedes saben que en el año 68, o sea, hace 50 años, se lo conoce como el año, tiene varias formas de denominarse ese año. El año del estudiantado es uno. Por eso tanto de hablar de los 50 años, por supuesto, por nuestra propia cultura política, intelectual, académica, pero damos siempre un lugar muy importante al Mayo francés, la conmemoración de lo que pasó en ese año, el Mayo francés, por supuesto, también de otros lugares. En realidad, les quiero señalar que como mínimo podríamos listar 68 países donde el movimiento estudiantil generó hechos de envergadura para que puedan ser nominados ese año como el año del estudiantado, ¿no? Entre otras cosas, también se lo conoce como el año de las barricadas, el año de la revolución, en fin, un año donde el mundo vio sacudir, digamos, un poco sus estructuras, todo el mundo de posguerra, por esta movilización enorme, juvenil, estudiantil, que además tuvo la virtud de encadenarse, en fin, ¿no? Generarse muchos vasos comunicantes. ¿Qué pasó en la Argentina hace 50 años y en el Brasil? Es lo que voy a rápidamente tratar de traer a la conversación como marco de referencia también, para pensar, por supuesto, el hoy. Ustedes sabrán que si tomamos Brasil y Argentina, para los 60 tenemos que hablar de dos fenómenos muy importantes que van a teñir el desarrollo del movimiento estudiantil brasilero y argentino de una forma contundente. Uno es el golpe en Brasil del año 64 y el golpe de Estado que se produce inmediatamente a 2 años en la Argentina en el 66, la llamada Revolución Argentina. Son dos gobiernos que han sido, dos dictaduras que han sido comparadas por muchos estudios de la política, de la sociología, etc. Porque inclusive siempre se dice que el modelo que adoptó Onganía, o sea, la dictadura argentina, tenía como referencia el franquismo y también la dictadura de Brasil. Entonces hay cierta mirada en espejo en estos procesos. Muy rápidamente les quiero señalar lo siguiente. El movimiento estudiantil de los 60, que es cuando va a desarrollar, digamos, un salto muy importante en la historia argentina, del movimiento estudiantil argentina, es un salto dentro de una intensa y larga historia.
En el 66 hacía 48 años, por ejemplo, si no saqué mal la cuenta, de 1918, de la reforma del 18. ¿No? En el caso de Brasil, el sistema universitario se organiza mucho más tarde, el movimiento estudiantil también es más tardío, casi 50 años la ventaja del argentino, y tuvo la peculiaridad que durante, digamos, del 30 al 60, en gran parte se desarrolló sobre cierta tutela del propio Estado. En cambio, en la Argentina siempre la fuga ha tenido independencia. Podría tener alguna simpatía mayor o menor con algún gobierno, algún alineamiento, en alguna coyuntura, pero se manejaba con más autonomía. En parte también ahí está el legado del reformismo, que en el Brasil va a llegar justamente en la etapa de la que voy a hablar. En el caso, entonces, de uno y de otro, impacta distinto en su trayectoria porque es diferente, pero en ambos podemos decir que hay un momento importantísimo que es la primera resistencia a la dictadura. En el caso de Brasil, como en el caso argentino, con Onganía, hay una fuertísima primer movimiento de resistencia del estudiantado universitario, también el secundario, pero bueno, tienen menos nivel de organización, aunque a veces enorme presencia en la lucha de calles. Entonces tenemos ahí dos momentos muy importantes. Pero además, inmediatamente se genera una situación bastante análoga, que es una férrea resistencia inicial, se cae en una derrota casi en menos de un año en uno y en otro lugar, y se produce entonces un reflujo momentáneo del movimiento estudiantil. En eso tienen hasta la misma marca. Pero les quiero señalar con lo que dije, que son movimientos estudiantiles que en esta etapa van a forjar su identidad entonces en el marco de una lucha contra dictaduras. El movimiento estudiantil, cuando se produce el golpe de Estado, en el caso de Brasil, estaba adoptando desde el inicio de los 60, estamos hablando del 64 el golpe, en ese periodo de tiempo estaba adoptando el programa que viene del reformismo universitario argentino. Eso es un dato muy importante. Y apostaba por, digamos, de alguna manera el ideario modernizador que siempre tuvo el reformismo, con reivindicaciones que iban como la defensa de la autonomía, la libertad de cátedra, la calidad académica, vincular la producción científica, la enseñanza, o la enseñanza a la producción científica, no hay universidad sin investigación, en fin, bueno, por supuesto cierto sesgo antiimperialista, ciertas defensas de las riquezas nacionales. Hay un programa bastante común que va adoptando el movimiento estudiantil de Brasil. Se dice que el proyecto de reforma universitaria en Brasil llega en los 60 y tiene como referencia, no únicamente, pero en gran parte, el proceso reformista en la Argentina. Yo les dije que hay una enorme lucha inicial contra la dictadura, y voy a señalar el mes de septiembre del 66, porque son al mismo mes dos picos de la lucha estudiantil de resistencia a la dictadura en uno y en otro lugar. En Córdoba, alrededor del asesinato de Santiago Pampillón en el marco de una huelga de la fuga. Asesinan a un estudiante y tiene una enorme escalada la lucha estudiantil, agoniza del 7 al 12 de septiembre en un hospital, el hospital de clínica. Los estudiantes toman el barrio, se lo conocían en la época como la calle cordobesa, porque estaba bajo dominio ahí. Muchos dicen, aparece la lucha de calles en la Argentina, que aparecía para quedarse,
y nos enfrentamos a una modalidad de lucha que va a ser parte del repertorio del período, también en Brasil. En Brasil, en ese momento también se produce una enorme confrontación que se lo conoce como el septiembre heroico, en Brasil, con una impresionante lucha estudiantil que también despliega el arte de la lucha callejera, pero que muestra una pericia militar en un grado superior. Quiero resaltar ese punto. Por ejemplo, usan máscaras antigases y además salen del uso más espontáneo de la violencia a través de tirar piedras o llegar hasta la molotov. Es un movimiento que también va a utilizar las armas de fuego. Los estudiantes despliegan inclusive acciones a los balazos, por ejemplo en Río de Janeiro. Inclusive por una acción de ese estilo rescatan a un estudiante que se llevaba prisionero a la policía, y ahí aparece entonces conformándose esa nominación de ese proceso de lucha, ¿no? El septiembre heroico de Brasil. ¿Por qué hago este señal? Bueno, esto va a tener una enorme contrapartida represiva por parte del ejército, interviene el ejército en la represión en Brasil, y se va a ir generando un clima de confrontación sumamente importante que va a llegar al año 68, a un momento culminante. Del 64 se baja en el 65, se sube en el 66 en septiembre, y se va hacia un 68 que va a ser sumamente importante en la lucha de Brasil, y voy a hacer algún señalamiento. En el caso argentino, este proceso tiene la siguiente característica. Se produce el golpe en el 66, grandes luchas, los estudiantes desarrollan el uso instrumental de la violencia en las calles, no tiene el mismo grado de desarrollo que en Brasil, pero deja toda una marca, se empieza a construir una pericia del combate, de un movimiento que hacia finales del año 66 es derrotado, y el 67, como ocurrió en el 65 en Brasil, empieza un refugio. Y el alza nuevamente del movimiento estudiantil en la Argentina empieza en el año 68. Y ahí quiero localizar 3 o 4 hechos de suma importancia. Uno de ellos es la lucha contra el ingreso irrestricto en la universidad y contra la privatización de los comedores. Este tema, privatización de los comedores, después está en la base del proceso que se desenvuelve bajo el horizonte del Cordobazo. 68 es muy importante. Es muy importante el surgimiento de la CGT de los argentinos, y desde el punto de vista cualitativo, lo que supone ese lanzamiento. Empiezan los ASOS en la Argentina. Ustedes saben, el más tímido, comparado con lo que va a pasar en el 69, pero muchos dicen el primero ocurrió en Jujuy, en esta ciudad. Con el lanzamiento de los secretarios argentinos se produce un enfrentamiento con algunos hechos que desde el punto de vista, no solo por la cantidad de gente movilizada, sino por la propia tradición de lucha de la provincia y por la calidad de las acciones, van a marcar toda la cultura política de ese periodo. En fin, y empiezan a augurar lo que se viene. Entre otras cosas, se obsesiona la manifestación con derribar un cartel, si no me recuerdo, de gaseosas, acá en el centro, finalmente lo logran, y por primera vez intervienen los cabros migrantes y otras formas de ejercicio de la represión en la provincia. Eso muchísimas más, muy importante. Pero más allá de eso, la convergencia obrera estudiantil en la Secretaría de los Argentinos es otro hito, y sumo un tercero para no extenderme en el tiempo, que es el 50 aniversario de la reforma universitaria.
La conmemoración del 50 aniversario reactiva el movimiento estudiantil y allí empieza un proceso ascendente de lucha con el cordobazo y va a llegar, por supuesto, a su punto máximo tal vez en el año 71. Dejo para preguntas después, en todo caso, este tema me saltó nuevamente al Brasil, ¿no? Y les quiero señalar que en el año 68, ya en la biografía que yo le adelanté acá a Gastón, o si ustedes quieren, yo les puedo ofrecer una cronología por día de los hechos sobre lo que ocurrió en Brasil, pero les quiero señalar dos o tres que son fundamentales. Uno, lo que ocurre en abril, que inclusive los que estudian el movimiento estudiantil no lo suelen registrar porque tiene mayor contenido obrero, o abril del 68, que es las huelgas obreras en Minas Gerais y San Pablo, especialmente metalúrgicas, que van a ser nutridas por el movimiento estudiantil que va a participar de un enorme proceso de ocupaciones de establecimientos, asumiendo la defensa armada ante los intentos de desalojo. Los que estudian la comparación entre Brasil y Argentina suelen decir que fue lo más parecido al cordobazo que hubo en el Brasil ese año. Los más puntillosos dicen es el menos diferente de los hechos, con lo cual dicen, bueno, hubo muchas diferencias. Uno, ese es el papel que tiene esa destreza que despliega el movimiento estudiantil. Pero el hecho de tener un carácter armado y algo con armas de fuego, porque en la Argentina también lo tiene, pero llegamos hasta la molotov y la pedrada, esto va a generar niveles de enfrentamiento con matanzas. Hay una famosa, en una movilización de hasta 28 personas, que el gobierno viene así. Entonces, lo que quiero señalar es que, de alguna forma, Brasil y Argentina, si miramos el año 68, Brasil sin ninguna duda está a tono con lo que ocurre en el resto del mundo. Casi, ya les digo, 68 países según mi contabilidad. Con un desarrollo enorme del proceso de lucha y una enorme convergencia obrero-estudiantil. Lamentablemente, ese proceso va a ser abortado por la represión, el llamado milagro económico de Brasil, una serie de factores, y no se prolonga. En la Argentina tiene menos envergadura el 68 si lo comparamos con Brasil, pero desde el punto de vista cualitativo es un año importantísimo que ya empieza a presagiar lo que ocurre en el año 69, con un desarrollo diferente. La dictadura en Brasil logra asentarse, entre otras cosas, porque como respuesta al proceso de lucha del 68 va a desarrollar ella misma la modernización del sistema universitario y va a tomar muchas de las demandas que imponía el movimiento o reclamaba el movimiento universitario con una fórmula que acá lo usó mucho Perón, que es sobre todo en el norte y sobre todo con los trabajadores del azúcar, por ejemplo, que es, le doy las concesiones, ahora, de la cúpula de la dirigencia combativa no dejo nada. ¿Se entiende? O sea, el costo con la... y eso ocurre en Brasil. No obstante, sobre todo en las jornadas de abril y junio, es el mes, el pico altísimo también de lucha, surge en Brasil un enorme activismo independiente, obrero y estudiantil que vale la pena resaltar. La situación fue diferente, la dictadura se consolida en Brasil un tiempo, aunque con enormes concesiones al movimiento universitario, con una represión también a la misma altura del proyecto de reformas, y en la Argentina, Onganía, que venía para quedarse 35 años, va a empezar a ir a resquebrajar su gobierno. Se dice que el primer frente importante contra la dictadura se construye justamente en junio del 68 y de ahí iba a ir la escalada hasta el 69, que da por finalizada, destruido la dictadura de Onganía.
y se produce en otro proceso. Entonces, el movimiento estudiantil hace 50 años en un lugar y en otro era un movimiento estudiantil combativo, que compartía el problema de desarrollar su lucha en condiciones de dictadura, con una represión sumamente fuerte, pero que no obstante desarrolló destrezas que han quedado en la historia como hitos de la lucha. El movimiento estudiantil latinoamericano, ese joven movimiento que es el brasilero, no obstante, ya les digo, dejó unos jalones notables de lucha en el año 68. No solo ocurrió en Francia, en Mayo francesa, que en realidad fue un abril a junio, después por supuesto hubo réplicas durante todo el año, yo les puedo pasar una cronología de los hechos, y el movimiento estudiantil argentino allí inició un sostenido proceso también de ascenso, y el ideario reformista que estuvo de un lado y del otro de la frontera acompañando ese movimiento estudiantil. En fin, algunas cosas dije un poco, le dejo acá a Cristo.